Sí, es parcero, muchas gracias a los que se están conectando, que son nuevos. Bienvenidos a esto que se llama Sinergia y Ironman. Quiero darle la bienvenida a este espacio donde el misterio y lo espiritual, también lo prohibido, se encuentran. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir y de lo que fue borrado de la historia y de lo que aún vibra en lo más profundo del alma humana. Antes de comenzar, pues por este viaje, quiero invitarlos a que me sigan en YouTube, activen la campanita. Aquí podrás encontrar mucho más contenidos, investigaciones y cápsulas que no escucharán en ningún otro lugar, solamente aquí en Sinergia y en Sonoros FM. También pueden seguirme en mis redes sociales donde comparto reflexiones, adelantos y mensajes que también te llegan al alma. Ya saben que me pueden buscar como Felipe Wetman 33, ya es parte de esta comunidad que cada día crece más y más. Ahora sí, vamos a entrar en materia y muchísimas gracias y saludos a todos ustedes. Sí, ya sé que están ansiosos, pero vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar sobre Yahvé, ¿sí? El Dios verdadero o el gran engaño de la humanidad, ¿sí? El Dios que conocen como Yahvé. Vamos a tocarlo de una manera muy abierta. Espero que la gente que sea que muy fanática, religiosa, si no está de acuerdo con eso, pueden desconectarse y salirse de acá de este en vivo, para que no se sientan atacados. No es que los vaya a atacar para nada, simplemente quiero revelarles algunas cosas de las que yo sé, las que investigamos durante muchísimo tiempo y quiero compartírselas con ustedes. Espero tengan la mente muy abierta, no es para tumbarles la fe, sino que es para despertar un poquito de conciencia y puedan hacerse muchas más preguntas e investigar por su lado. Mire, y es que durante toda mi vida, ¿sí? Pues a mí me enseñaron de que Yahvé era el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, ese Dios de Isaac y de Jacob, pues el Dios de la Biblia, un Dios que era celoso, poderoso y que exigía obediencia, sacrificios y guerras contra sus enemigos. Pero cuando uno se atreve a mirar mucho más allá de los sermones y de las traducciones, usted descubre algo muy perturbador. Ese Dios único no siempre fue único. En los testimonios más antiguos, Yahvé aparece acompañado. Sí, aparece acompañado, incluso con una consorte. Hoy quiero que me acompañen a este viaje. Obviamente es incómodo, pero es muy revelador. Un viaje entre las ruinas del desierto, papiros escondidos en islas del Nilo y textos gnósticos que fueron prohibidos, porque esta noche nos haremos una pregunta que sacude los cimientos de la fe. ¿Fue Yahvé el verdadero creador o fue el gran impostor? Comencemos con lo que nadie puede negar: los testimonios escritos en piedra y en papiro. En un sitio del Sinaí llamado Kuntilet Arrut, arqueólogos hallaron unas vasijas en el siglo VIII antes de Cristo. En ellas se leía algo así: bendito seas por Yahvé y su Asherá. Así decía. Sí, escucharon bien, Yahvé y Asherá. Así. La imagen no era de un Dios único, sino de una pareja divina, una divinidad masculina y su consorte femenino. Lo mismo se repite en Kirvet el Pum, así se conoce, una tumba en Judá. Una inscripción funeraria pide protección por Yahvé y Asherá. ¿Cómo es posible? No nos enseñaron que Israel siempre creyó en un solo Dios. Pues no. Mire, en estos testimonios demuestran que el monoteísmo absoluto fue un proceso lento y que al principio Yahvé era un Dios regional que convivía con otros. Ahora, la prueba más contundente la encontramos en Egipto, en la isla de Elefantín, así se le conoce, en el siglo V antes de Cristo. Existía un templo judío dedicado a, pues, las iniciales eran YHW. Allí se mencionaba a Anat Yahu, posiblemente una diosa vinculada con Yahvé. Los papiros de Elefantina muestran un judaísmo plural, un distinto, mucho más cercano a un politeísmo disfrazado. Y por si fuera poco, la estela de Mesa,
una inscripción moabita del siglo, no recuerdo si era 15, no recuerdo, no sé de qué siglo era. La verdad no, pero sí, antes de Cristo. La verdad no recuerdo bien el siglo, pero menciona a Yahvé como una deidad nacional enemiga al mismo nivel que Kemosh, el dios de los moabitas. Todo esto nos obliga a preguntarnos, ¿en qué momento Yahvé pasó de ser un dios local celoso y guerrero a proclamarse el único dios del universo? Ahora, yo quiero que piensen en algo. Un dios de amor, un dios creador de todo lo que existe, ¿exigiría sangre? El Yahvé antiguo, o sea, del Antiguo Testamento, pedía sacrificios de animales, holocaustos de carneros, palomas, toros. Incluso exigió la vida de Isaac, aunque al final detuvo el sacrificio. Esto no era un Dios de compasión, sino un Dios que reclamaba obediencia ciega. Sí, en el Éxodo, Yahvé ordena masacres contra pueblos enteros, como ustedes ya han leído. En Números, un libro, destruye con plagas a quienes se rebelan. Es un Dios que parece más un jefe tribal como con poder absoluto que un creador universal. Ahora, ¿no te parece extraño? O sea, los gnósticos eso lo notaron, y aquí empieza otro nivel del misterio. En 1945 en Egipto fueron hallados los manuscritos de Nag Hammadi, ya hemos hablado de eso. Entre ellos un texto llamado el apócrifo de Juan. Allí se cuenta una historia sorprendente. Un ser llamado Yaldabaoth, ignorante y arrogante, creó un mundo material y dijo: yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yaldabaoth. Pero los textos revelan que ese ser no era el verdadero creador, sino un arconte, un impostor, un falso dios que se alimentaba de la obediencia de los hombres y los mantenía esclavizados. Cuando uno lee el retrato gnóstico de Yaldabaoth, es imposible no pensar en el Yahvé bíblico, celoso, exigente, castigador. Ahora, ¿será que lo que llamaron Dios, a Dios, en la tradición judeo-cristiana es en realidad el reflejo de este impostor, y que el verdadero creador, el Dios de amor que predicó Jesús, estaba mucho más allá de ese falso trono? Yo les voy a dar una hipótesis académica del Dios extranjero, ¿sí? Pues algunos biblistas que yo pude investigar durante mucho tiempo, ¿sí? Pues unos biblistas pues modernos también han planteado la llamada hipótesis kenita. Hipótesis kenita. Según ella, Yahvé no nació en Israel, sino en regiones del sur, en Edom y en Madián. Era un dios del desierto, del trueno y de la guerra, que luego fue adoptado por los israelitas. Esto explica por qué en sus primeras apariciones Yahvé siempre llega desde el sur, rodeado de fuego y de humo, como en el monte Sinaí. Un dios del desierto convertido en el dios nacional y después elevado con el tiempo al rango de único dios universal. Pero aquí surge la gran sospecha. ¿Y si este dios del desierto no fue nunca el verdadero creador, sino una entidad poderosa que se hizo pasar por Dios, por él? Esa es la gran pregunta y la gran interrogante. Ahora bien, vamos con los testimonios contemporáneos del dios impostor y de los reptilianos, ¿sí? En tiempos recientes, algunos investigadores se han atrevido a decir en voz alta lo que otros apenas se están susurrando, yo creo que hasta por miedo. O sea, el traductor italiano Mauro Biglino, quien trabajó con los textos originales del Antiguo Testamento, afirma que Yahvé no era un dios espiritual, sino un ser físico con tecnología avanzada. Sus libros son polémicos hoy en día, pero están basados en traducciones literales del hebreo. Por otro lado, voces como David Icke, no sé si lo han escuchado hablar, y Arizona Wilder, hablan de entidades reptilianas que dominaban o dominan a la humanidad desde las sombras,
disfrazadas de dioses o de líderes, testimonios que muchos descartan, pero encajan inquietamente con la figura de un dios impostor que exige obediencia y energía vital. Mire, en comunidades indígenas del Amazonas y de Australia aún se cuentan historias de seres serpientes, y créanme que sí es cierto, que viven bajo tierra y controlan a los humanos desde lo invisible. Mitos, memorias de encuentros antiguos. Ahora vámonos con los títulos. Hay uno que se describe como Yahvé como el Señor de los ejércitos. Este es uno de los títulos más repetidos en la Biblia. Es Yahvé Sebaot, traducido como Señor de los ejércitos. ¿Sí? Este título aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. No se trata de un Dios universal de amor, sino de un líder militar. Algunos, ¿cómo se les conoce? Exegetas, algo así, o sea, sí, exegetas. La verdad no sé cómo se escribe, pero sostienen que reflejan el carácter de Yahvé como un dios de guerra que exige conquistas y obediencia absoluta o a cambio de protección al ser humano. Esto contrasta fuertemente con la figura de Cristo, quien habló de amar al enemigo y renunciar a la violencia. Ahora viene lo de Yahvé y Moloch, ¿sí? Una confusión intencional. En el Levítico y en Jeremías se condena el sacrificio de niños a Moloch, una deidad cananea, sé que lo han leído, pero sin embargo algunos investigadores bíblicos han notado que en ciertos pasajes Yahvé también acepta sacrificios humanos, como el voto de Jefté. Eso lo encuentran en Jueces 11, donde su hija es ofrecida como un holocausto, o sea, como holocausto. Esto genera la pregunta: ¿hubo un sincretismo entre Yahvé y Moloch en algún momento de la historia israelita que después los escribas intentaron borrar? Ahora, Yahvé y el trueno, un dios de la tormenta. Ahora, en los salmos y textos proféticos describen a Yahvé como un dios que ruge en el trueno y se manifiesta como un relámpago en el relámpago. Esto lo conecta con deidades semitas como Baal, Hadad, sí, dios de la tormenta. En Ugarit, ¿sí? Pues Baal aparece luchando contra Leviatán, el monstruo marino. En la Biblia Yahvé hace exactamente lo mismo. Esto sugiere que Yahvé heredó mitos más antiguos y los absorbió para construir su propia figura. Ahora viene el pacto de sangre, energía para el impostor. En Éxodo 24, Moisés rocía al pueblo con la sangre de animales sacrificados, llamándolo el pacto de Yahvé. Algunos místicos creen que la sangre era necesaria para alimentar a esa entidad. Ahora, el sacrificio no era un símbolo, o sea, vacío, sino una forma de entregar energía vital a un ser que se alimentaba de la obediencia y del miedo. Sí, esta idea coincide con la visión gnóstica de los arcontes, parásitos espirituales que se nutren de las emociones más bajas del ser humano. Ahora, Yahvé y la élite sacerdotal, una manipulación política. La figura de Yahvé se consolidó en tiempos del rey, creo que era Josías, ¿sí? Cuando los sacerdotes, ¿sí? Pseudoronomistas, no me acuerdo cómo se le dice la expresión, centralizaron el culto en Jerusalén. Este proceso eliminó los cultos locales y reforzó la idea de un único Dios nacional. En otras palabras, Yahvé fue también un proyecto político, usado para unificar al pueblo bajo un solo templo, o un solo rey y un solo Dios. Ahora miremos las conexiones que tiene esto con los arcontes y la matriz espiritual. Los textos gnósticos describen a Yaldabaoth y sus arcontes como fabricantes de la materia, que mantienen a las almas atrapadas. Yahvé, en su versión más severa, aparece actuando de la misma forma, imponiendo leyes, miedo y control. El verdadero Dios para los gnósticos está mucho más allá de la materia. Es la fuente de luz que Jesús vino a revelar y a predicar. Ahora, bajo esta visión, Yahvé sería un carcelario cósmico y no un liberador. Ahora viene la gran división espiritual: Yahvé versus Cristo. Bueno, Yahvé exige obediencia, temor y sacrificio. Cristo habla de libertad, amor, conexión directa con el Padre.
Algunos místicos cristianos han llegado a decir que Jesús vino a desenmascarar al Dios impostor y a revelar al verdadero Dios Padre. ¿Sí? Orígenes, uno de los primeros teólogos cristianos, reconocía que había aspectos de Yahvé que no podían conciliarse con el mensaje de Cristo. Ahora, los testimonios contemporáneos muy pocos conocidos decían, la de Bárbara Marcinac, una canalizadora pues de los pleyadianos. Sí, yo sé que no conocen mucho, pero pues se lo estoy diciendo. Ella sostiene que Yahvé era parte de una ficción de seres que manipularon genéticamente a la humanidad. Ahora Zachariah Sitchin interpretó las tablillas sumerias diciendo que los Anunnakis, ojo, que los Anunnakis, entre ellos Enlil, podrían ser el modelo de Yahvé bíblico. Y en la tradición amazónica, algunos chamanes hablan de espíritus reptil que se representan como dioses y exigen sacrificios. Y ya para finalizar, como siempre, yo les dejo una reflexión final. Y miren, después de todo esto, ¿qué nos queda? Por un lado, los hechos arqueológicos muestran que Yahvé no fue único desde el principio, sino un dios regional. Los textos gnósticos describen a un impostor celoso que se hizo pasar por el único Dios. Ahora, los académicos sugieren que Yahvé pudo ser un dios extranjero adoptado. Y los testimonios más modernos hablan de seres que se alimentan del control humano. Yo no puedo darles una respuesta absoluta, pero sí puedo dejarte esta pequeña semilla dentro de ustedes. Tal vez el verdadero Dios, el Dios de amor, nunca pidió sacrificios ni sangre. Tal vez está mucho más allá de religiones, mucho más allá de templos y mucho más allá de los miedos. Si esto es cierto, entonces Yahvé fue apenas una máscara de poder, de control, de esclavitud espiritual. La pregunta es, ¿estás dispuesto a quitarte la venda y mirar más allá de esa máscara? Hágase en esa pregunta.